Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy trabajaremos con la guía número 4 titulada Teorema de Pitágoras, cuyo objetivo de hoy va a ser aplicar el teorema de Pitágoras en diversos contextos. Como ya saben, al lado izquierdo tenemos la guía que ahora pueden descargar desde la plataforma Classroom y ya no va a ser necesario que envíen su trabajo a los correos acá señalados porque directamente desde la aplicación pueden hacer entrega de sus guías, ¿ya? Entonces, esta guía se compone en un principio por una descripción o una pequeña biografía de quién fue Pitágoras. Luego tenemos el enunciado del teorema de Pitágoras. A continuación tenemos la aplicación con las fórmulas correspondientes que están acá. Y finalmente tenemos 1, 2 y 3 ejercicios de cómo podemos aplicarlo. Finalmente, como ya saben, viene la actividad de ejercicios, o sea, la actividad donde ustedes deben aplicar lo que aprendieron en esta guía y en este video, en un par de ejemplos y ejercicios. Y como ayuda extra tenemos un pequeño vocabulario para que puedan entender qué es lo que se plantea en cada problema y una reflexión final sobre su trabajo en esta guía. Comenzamos entonces con la explicación de esta guía. Como les dije al principio, tenemos una pequeña biografía de quién fue Pitágoras, la cual ustedes la pueden leer luego con más tiempo cuando realicen la guía. Por lo tanto, yo voy a pasar directamente al enunciado del teorema de Pitágoras, lo cual establece que en un triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. De esta manera, si yo lo que acabo de decir verbalmente lo represento de una manera algebraica, quedaría como la fórmula que está acá. Si lo represento de una manera geométrica, quedaría como el dibujo que tenemos al lado derecho, ¿ya? Pero ¿cómo uno llega a esta fórmula y a este dibujo? Para eso, yo les voy a adjuntar un video explicativo que lleva por nombre Introducción al teorema de Pitágoras. Y a su vez, en ese video se les va a explicar cómo es que se construyen estas áreas y cómo llegamos a la fórmula que tenemos acá. Como segundo video también les voy a entregar otro que se llama comprobación del teorema de Pitágoras. Del teorema de Pitágoras. ¿Qué les van a mostrar en ese video? Cómo es que se cumple la relación que yo acabo de decir, que el área del cuadrado posicionado sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados posicionados sobre los catetos. Ahí van a tener la comprobación y van a ver que lo que yo acabo de leer realmente se cumple solamente para triángulos rectángulos, ¿ya? ¿Cómo yo aplico este teorema? Primero tenemos que tener claro que solamente se aplica en triángulos rectángulos. ¿Cuáles son esos triángulos? Aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, como el que yo estoy dibujando acá. Ese ángulo que está ahí mide 90. Solamente en este tipo de triángulos yo puedo aplicar este teorema. A su vez, los lados de este triángulo llevan nombre. El lado mayor se le conoce como hipotenusa y los otros lados se llaman catetos. Cateto y cateto por acá. Para diferenciarlos, yo les voy a llamar cateto inferior al que se encuentra en la parte de abajo del triángulo, y cateto lateral, aquel que se encuentra a un costado del triángulo. Independiente de cómo esté dibujado nuestro triángulo, si de la forma que lo acabo de hacer yo o al revés, los lados reciben el mismo nombre. Esta de acá sería la hipotenusa y los otros dos lados serían los catetos, ¿ya? Como bien les dije, la primera fórmula que tenemos acá dice que si yo sumo el lado de los catetos al cuadrado, me debería dar el valor de la hipotenusa. Es decir, la fórmula sería que el valor de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Por qué esas letras fueron las que se determinaron para este ejercicio? C va a ser la hipotenusa,
A le podemos llamar al cateto inferior y B le vamos a llamar al cateto lateral, ¿ya? Si esos valores yo los llevo al cuadrado, voy a obtener el valor de mi hipotenusa al cuadrado. A su vez, ¿qué puedo yo determinar con este teorema? Si es que en algún momento me falta la medida de uno de estos lados del triángulo. ¿Cómo lo podemos ver? Con las fórmulas que aparecen acá abajo, ¿ya? Porque la fórmula principal, que es la que yo escribí, si se fijan, tiene un cuadrado arriba, está elevado, ¿cierto? Pero yo no puedo obtener la medida al cuadrado, sino que tengo que tener la medida sola. Por eso es que se aplican raíces cuadradas. Entonces, esta fórmula que yo le acabo de entregar, también la puedo reescribir como C igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Si yo aplico esa fórmula, ¿cuál será el lado que voy a estar encontrando? C. Y C en nuestro dibujo representa la hipotenusa. O sea que cada vez hipotenusa, o sea que cada vez que a mí me pidan determinar ese lado del triángulo, yo puedo utilizar esa fórmula. Ahora, si a mí me piden determinar la medida del cateto inferior, que está representado como A, podría utilizar la otra fórmula que se entrega aquí. Y esa fórmula dice que A, sin el cuadrado, ¿cierto? Dijimos que lo habíamos sacado, va a ser igual a la raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Entonces, esa fórmula me pide determinar o me sirve para determinar la medida del cateto inferior. A su vez, si quiero determinar la medida del cateto lateral, puedo utilizar la siguiente fórmula que me entrega, que sería B igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Y esa va a ser la fórmula para la medida del cateto lateral. Entonces, ahora veremos cómo podemos utilizar estas fórmulas en algún ejemplo particular. Y comenzamos con nuestro ejemplo número 1, que dice calcula la medida de la altura de un triángulo equilátero cuyos lados miden 8 centímetros. Entonces, como yo siempre les digo, es importante tener nuestro dibujo. Si no lo tenemos, lo podemos hacer, pero la guía ya lo trae, ¿ya? Identificamos la información que nos da. Efectivamente, tenemos un triángulo de color verde, que yo ahora estoy pintando de color negro, cuyas medidas son 8. Todas las medidas miden lo mismo, o todos los lados miden lo mismo, porque en el encabezado me dicen que es un triángulo equilátero, ¿ya? O sea, que todos los lados miden iguales. Y que tiene, necesito determinar cuál es la altura, la que está acá de color rojo, ¿ya? Es importante saber, la altura de un triángulo equilátero es igual a la mediatriz, que es lo que dice acá. ¿Ya? La altura y la mediatriz coinciden. ¿Qué significa esto? Que esa línea que yo acabo de trazar de color verde cae exactamente en el punto medio de la base de mi triángulo. ¿Qué significa que caiga en el punto medio? Que cae justo en la mitad. Por lo tanto, yo puedo separar y decir que este lado del triángulo mide 4 centímetros y este lado de acá también mide 4, porque la altura cae justo en el punto medio de ese lado. Me piden la altura, entonces yo puedo mi triángulo equilátero transformarlo a un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Lo voy a dibujar acá al costado y tenemos las medidas, que esta mide 8 centímetros, acá abajo mide 4. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando solamente una de las partes de este triángulo, que es la que está aquí de color verde, y la volví a dibujar acá. Entonces tenemos el lado que mide 8, que sería la hipotenusa, el cateto inferior, que mide 4 centímetros, y ¿cuál me están preguntando a mí? La que está a este costado, que le podemos llamar X o H, como lo pedía el ejercicio. Esa H corresponde entonces, si yo miro mi dibujito que tengo hasta acá arriba, sería el cateto lateral. Y dentro de las fórmulas que yo les acabo de entregar, ¿cuál sería la que me sirve?
la tercera. La vamos a volver a escribir acá, entonces nuestra fórmula sería la raíz de c cuadrado menos a cuadrado. ¿Y cuáles son los lados o los valores que yo tengo? Como les había dicho, B va a ser el lado que me están pidiendo encontrar, que lo podemos llamar X o H. Yo lo voy a llamar X. Va a ser igual a la raíz de C. ¿Qué valor tiene C en este caso? Si volvemos a nuestro ejercicio de acá arriba, dijimos que C siempre iba a ser la hipotenusa. Y en este caso la hipotenusa mide 8 centímetros al cuadrado. Menos A, y A representa nuestro cateto inferior, que serían 4 centímetros al cuadrado. ¿Cómo debo resolver entonces? Primero, las potencias. 8 al cuadrado es 64, menos 4 al cuadrado es 16. ¿Qué hago ahora? Resuelvo la resta de 64 menos 16 y me da 48. ¿Y cómo obtengo la raíz cuadrada de 48? La raíz cuadrada se obtiene buscando un número que multiplicado por el mismo me dé 48. También se pueden ayudar con alguna calculadora que uno pueda determinar la raíz cuadrada de un número. En este caso, la raíz de 48 va a ser 6,93. Y ese va a ser entonces el valor de nuestra altura en este ejercicio. Seguimos entonces con nuestro ejemplo número 2. Y dice, calcula la longitud de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros. Y como se observa en la imagen, el cuadrado está formado por dos triángulos rectángulos. Tenemos aquí nuestro cuadrado y al dibujar la diagonal que está de color rojo, observamos que se divide en dos triángulos rectángulos isósceles, cuya hipotenusa corresponde a la diagonal del cuadrado. Entonces, yo puedo tomar cualquiera de los dos cuadrados, el que está acá arriba o el que está abajo. Yo voy a dibujar el que está abajo, acá de color negro. Dibujo el que está abajo y tenemos que este lado mide 5 centímetros, la parte de abajo mide 5 centímetros y la diagonal sería nuestra incógnita. Identificamos nuestros lados. Este sería un cateto lateral, este sería el cateto inferior. Por lo tanto, me preguntan por la medida de la hipotenusa de este triángulo. Vuelvo a mis fórmulas y veo que la que me sirve sería la primera, que es C igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora reemplazo mis valores. El A corresponde, como vimos acá arriba, al cateto inferior, que sería 5 centímetros, 5 al cuadrado, más B, que corresponde al cateto lateral, que también sería 5 centímetros al cuadrado. Resolvemos nuestras potencias, sería 25 más 25. Continúo realizando la suma, 25 más 25 son 50, y finalmente obtengo la raíz cuadrada de 50. Como les dije, nos podemos ayudar de una calculadora y me daría como resultado 7,07. Entonces, este valor es el que representa la medida de la diagonal de mi cuadrado en mi ejemplo 2. Si lo vemos en la guía, podemos corroborar esta respuesta con la respuesta entregada. Y así seguimos con nuestro tercer ejemplo, que aquí ya sería más de aplicación. Nos piden calcular la longitud de una escalera sabiendo que está apoyada en una pared a una distancia de 1,1 metro, como lo muestra la figura que aparece aquí. Ahí está la figura, ¿cierto? Y cuya altura es de 6 metros. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro dibujo nuevamente forma un triángulo rectángulo. Si lo queremos llevar a un dibujo más abstracto, ¿cierto? Lo vamos a volver a dibujar a este otro lado y tenemos nuestro triángulo, ahora que está desde este otro lado, y tenemos nuestras medidas.
1,1 metro mide nuestro cateto inferior y 6 metros mide nuestro cateto lateral. O sea que me están preguntando nuevamente por la altura, por la medida de nuestra hipotenusa, que en este caso representa la medida de la escalera. Y al pedir la hipotenusa, vemos otra vez nuestra fórmula y nos damos cuenta que nos sirve la misma fórmula que acabamos de utilizar para el ejemplo número 2. Así que la volvemos a copiar acá abajo para tenerla siempre a mano y no olvidarnos. A cuadrado más b cuadrado. Así que reemplazando nuestros valores, el A, como dijimos, representaba el cateto inferior, que sería 1,1. Como es decimal, lo vamos a colocar entre paréntesis, más la medida de nuestro cateto lateral, que serían 6 metros elevado a 2. Resolvemos nuestras potencias. 1,1 elevado a 2 se resuelve multiplicando 1,1 por 1,1. También, si gustan, se pueden apoyar de una calculadora y esto nos daría 1,21. Más 6 al cuadrado sería 36. Si realizamos la suma, entonces me va a dar 37,21. Y sacando la raíz cuadrada, apoyados, como ya les dije anteriormente, de una calculadora, sería 6,1 centímetros. Perdón, esto va sin la raíz. Ahí sí. ¿Qué representa este valor? Ahora estamos trabajando con un problema de aplicación. Y llevado a nuestro ejemplo número 3, el 6,1 entonces representaría la medida que tiene nuestra escalera. Y como les dije, lo podemos corroborar acá con la respuesta entregada. Recuerden que siempre es importante entregar una respuesta cuando se nos habla de un problema. Y con esto ya nosotros podríamos partir y comenzar con la realización de nuestra actividad. En el primer caso tienen que encontrar la medida de la hipotenusa de los triángulos que aparecen aquí, A y B. Luego tienen que, en el ejercicio número 2, calcular la medida de los catetos. En el ejercicio número 3 tenemos un problema de aplicación muy similar al que acabamos de hacer de la escalera. Y por el otro lado tenemos ya dos ejercicios más abstractos donde ustedes ya van a tener que dibujar porque el dibujo no viene dentro de la guía. Y cerramos con un sexto problema de aplicación. Finalmente, van a ser ustedes los que van a tener que inventar un ejercicio de aplicación donde podamos utilizar este teorema. Recuerden que un ejercicio de aplicación debe llevar siempre un encabezado donde me entreguen la información que yo quiero. Y el dibujo es de manera opcional. Como aquí lo vemos, tenemos el dibujo, pero si quieren lo pueden dejar sin dibujo para que el que lo resuelva lo tenga que hacer. Y finalmente, y no menos importante, tienen que hacer la parte final sobre la reflexión de su trabajo. Es importante que la escriban porque esto les sirve a ustedes para saber cuánto han aprendido con el trabajo de hoy, ¿ya? Espero sigan trabajando, se encuentren bien en sus casas y nos vemos en un próximo video. Adiós.